Buenas tardes a todos los presentes el día de hoy. La idea del webinar del día de hoy es hacer toda una capacitación en cuanto a cómo debe ser un programa de control de calidad externo de acuerdo a los lineamientos que nos da la normativa 17.043 y la ISO 13.528. Entonces, recordemos cómo debe ser un programa de control de calidad externo de acuerdo a los lineamientos de estas dos normas, que la 17.043 de 2023, que anteriormente estábamos con la 17.043 de 2010, y la ISO 13.528 de 2022. Entonces, antes de entrar en materia en cuanto a la normativa y cómo se deben ver los programas de control de calidad según los lineamientos de estas, recordemos un poco de qué se tratan las comparaciones interlaboratorios o de qué tratan los programas de proficiencia, también conocidos como programas de control de calidad externo. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de este tipo de programas o estas comparaciones interlaboratorios? Primero, evaluar, ¿cierto? Y hacer todo un seguimiento del desempeño de mi laboratorio. Me ayuda también a identificar ciertos problemas en los laboratorios e iniciar acciones, ya sea preventivas o correctivas, para la mejora. Otro de los propósitos de esas comparaciones interlaboratorios es establecer la eficacia y la comparabilidad de los métodos de ensayo o de medida que yo manejo al interior de mi laboratorio clínico. Bueno, cabe aclarar que estas normativas no son solo para ensayos de proficiencia de laboratorio clínico, sino también aplica para cualquier tipo de ensayo de aptitud. Otro propósito también es proporcionar la confianza adicional a los clientes de mi laboratorio, identificar las diferencias entre laboratorios, instruir a los laboratorios participantes sobre la base como tal de los resultados de dichas comparaciones, es decir, hacer toda una explicación de por qué me están comparando así, por qué método estadístico, por qué mi resultado es satisfactorio o no, ¿sí? Entonces, hacer todo este acompañamiento a los participantes de los laboratorios, validar también las estimaciones e incertidumbres declaradas y, por último, evaluar las características de los funcionamientos de un método. Entonces, recordemos qué nos dice o qué nos especifica la ISO 17.043, que estamos migrando de la 2010 a la 2023. Entonces, recordemos que esta norma especifica los requisitos generales para la competencia de los proveedores de los programas de ensayo de aptitud, tanto para el desarrollo como la operación de estos programas. Entonces, es decir, esta norma me especifica los requisitos que yo como proveedor, si quiero ser proveedor de un programa de ensayo de aptitud, debo tener en cuanto a desarrollo y operación. Y además, también nos da todos los requisitos para los tipos de programas, pues, ya sea para definir los requisitos técnicos o para los campos particulares de aplicación. Y la norma ISO 13.528, digamos que hace parte de la 17.043. ¿Por qué? Porque en la 17.043 hay una parte que nos habla sobre todo el diseño de los procesos, y la 13.528 es aquella norma que nos da de forma detallada tanto los métodos estadísticos como la interpretación de los datos. Entonces, es por esto que estas dos normas se complementan. Listo. Entonces, acá en esta diapositiva, importante, como les decía, la 17.043 acaba de migrar de la 2010 a la 2023. Entonces, acá tenemos un pequeño comparativo entre los ítems que nos tenía la 2010 y lo que tenemos ahora en la 2023. Como vemos, en general, la estructura es la misma, pero uno de los cambios principales que hubo es que, si se dan cuenta, el requisito de gestión, la norma 2010 básicamente se dividía en requisitos técnicos, mi numeral 4, y mi numeral 5 en requisitos de gestión. Ahora, en la 2023, mis requisitos de gestión migraron al numeral 8, que van a ser todos los requerimientos de mi sistema. Y el numeral 4, que eran requisitos técnicos, ahora migró y va a ser desde el numeral 4, 5, 6 y 7, que es requerimientos generales. Lo dividieron en requerimientos generales, requerimientos estructurales, requerimientos de recursos y requerimientos de mis procesos. Entonces, acá es importante cómo saber o cómo se debe ver
un programa de control de calidad externo que cumpla con estos lineamientos de las normativas, tanto 17.043 como la 13.528. Entonces acá esto lo podemos evidenciar en los informes o reportes que manejan estos programas de control de calidad. Acá les traemos una tabla con los requisitos de los informes y ejemplos de programas de control de calidad externo. Recordemos que el programa QAP es el control de calidad externo que ofrecemos con Quick, y están los programas de calidad también como ECAS y RICAS. Entonces, la normativa nos dice que los informes deben cumplir con que en una portada esté el nombre y los datos de mi participante del programa de ensayo de aptitud. Entonces, como vemos, ECAS y RICAS, que son programas que están ya certificados en el 7043, pues cumplen con estos requerimientos. La norma también nos habla de que debemos hacer toda una identificación de la persona que autoriza el reporte. También se debe indicar las actividades provistas o si tenemos subcontrataciones o no dentro del programa del control de calidad. Se debe también emitir la fecha y el estado de reporte, es decir, si mi reporte es un estado original o si de pronto yo solicité una revaloración, entonces eso también se debe indicar en el informe al participante. La identificación de las secciones de reporte. Entonces, recordemos que nuestros informes de QAP tienen seis secciones, una sección 2 donde se hace toda una comparativa por medio de comparación, una sección donde hacemos toda la comparativa por medio del método o material trazable JCTLM, una comparación por BAB y una sección de resumen y diseños técnicos y estadísticos. También estos informes deben contar con una declaración de confidencialidad. En este caso, en nuestro reporte QAP, en términos generales, tenemos toda una política de confidencialidad y también cuando un participante adquiere un programa de QAP, se les da un protocolo de bienvenida y en esta parte también se les envía toda una política de confidencialidad que tenemos. En cuanto a la identificación de reporte de programa de control externo, eso también está en nuestros informes, y la descripción de los ítems de ensayo de aptitud con el cual vamos a hacer la evaluación del desempeño del laboratorio. Entonces acá traemos ejemplos de reportes del mercado de estos programas de control de calidad. Entonces está en el caso de Quick, como les decía, toda una portada donde hacemos la debida identificación de qué programa estamos tratando y datos demográficos del laboratorio, del participante. Mire que de igual manera lo hace Biorad con el ECAS y también lo vemos en el RICAS. Toda una identificación de cómo el número de laboratorio, el ciclo, la muestra. Acá en esta otra parte, entonces vemos algunas secciones que traen estos informes. Entonces, como decíamos, que la normativa o los lineamientos que tiene la normativa es que el participante debe saber y conocer los resumen, todos los estadísticos por los cuales está siendo evaluado. Entonces, acá, por ejemplo, en nuestros reportes de QAP, tenemos, como les nombraba, una sección de evaluación con medida de comparación. Acá tenemos diferentes fuentes de comparación, que de hecho estas fuentes de comparación están inspiradas en la ISO 13528, que como les nombraba anteriormente, esta normativa ISO 13528 es la que nos da todos los lineamientos de forma detallada, tanto de los estadísticos que debemos utilizar para hacer la evaluación del desempeño. De igual manera, los informes de RICAS y ECAS también hacen todo un resumen, ya sea por histogramas o por gráficos de dispersión, en donde le están mostrando al laboratorio de forma gráfica su desempeño, y la idea es que pues, a un golpe de vista el laboratorio pueda identificar en qué muestras o canalitos necesitan el desempeño y si alguno necesita algún tipo de intervención. Acá en esta parte también la norma nos dice que pues, se debe listar los analitos que se le va a evaluar al participante. Entonces esto también lo vemos en la sección, en el caso de QAP, de nuestros reportes, la sección 2, que es la evaluación con medida de comparación, se listan todos los mensurandos que se está evaluando al laboratorio o al participante. De igual manera pasa con el ECA y con el informe de RICAS.
Listo, entonces ahora sí de pronto entrando más en materia en cuanto a la estructura como tal de la ISO 16043 de 2023. Entonces están unos requisitos generales, unos requisitos estructurales, como les nombraba anteriormente, que es el numeral 4, lo dividieron en requisitos generales, requisitos estructurales, requisitos de recursos, requisitos de procesos, y el numeral 5, que eran los requisitos de gestión, pasan a ser ahora el numeral 8, requisitos de sistemas de gestión. Recordemos que la 13.528 se ve relacionada con la 17.043 acá en los requisitos de proceso, porque en los requisitos de proceso, como vamos a ver más adelante, está toda la parte del diseño de estos programas. Entonces acá una pequeña comparativa de qué cambió o de qué migró de la 16.043 de 2010 a la 2023. Entonces, el cambio más significativo fue en el numeral 4.4 en cuanto a diseños de programa. Como vemos, antes en el numeral 10 era 4.4 diseños de programa, ahora pasó a ser el diseño y planeación de los programas de ensayo de aptitud, el numeral 7.2. Ya ahora no es preparación de los ítems de ensayo de aptitud, sino que el numeral 7.3, que es producción y distribución de los ítems de ensayo de aptitud. El 4.3 sí es la humanidad de estabilidad, se mantiene pues la misma humanidad de aseguramiento de los ítems de ensayo de actitud, diseños estadísticos y valores asignados. Y acá estos fueron los nuevos ítems que agregaron a la norma 17.043 de 2023. Entonces está el numeral 72.1.2, que nos habla de que el proveedor debe si tiene la intención de introducir algún tipo de cambio significativo en las actividades del programa, que estos cambios puedan afectar la validez de mi esquema o de mi ensayo, se debe identificar y gestionar el riesgo para así poder garantizar que se mantenga pues, la validez del esquema y que se pueda llevar a cabo el programa de control de calidad externo. Otro ítem importante que se agregó en este caso es el 7.2.13, que hace la aclaración de que el tratamiento de los resultados de diferentes métodos de medición o prueba, eso se puede cuando, dependiendo si mi programa de control de calidad externo lo permite. Y el otro ítem nuevo que hace parte ahora del año 2023, el 7.2.2.3, es que se debe informar la incertidumbre de la medición de los resultados de los participantes y cómo se está utilizando o se está evaluando el desempeño del participante. Entonces acá en los requisitos generales tenemos la imparcialidad y la confidencialidad. Entonces, en este caso la imparcialidad, en este caso la norma, nos habla de que debe existir, ¿cierto? Que no debe existir ningún tipo de presión ni comercial ni financiera que me pueda afectar o que se vea comprometida la imparcialidad de mi programa de control de calidad. Y en la parte de confidencialidad, básicamente la norma nos habla de que yo como proveedor de ensayos de actitud debo tener todo un acuerdo, ¿cierto? Legal, en donde yo garantice que pues los datos y toda la información recopilada durante mi programa de control no va a ser de dominio público. Que son datos sensibles porque acá estamos mirando el desempeño de los laboratorios clínicos. Nosotros como PUI contamos con toda una política de confidencialidad y de imparcialidad para nuestros programas de control de calidad externo. Tenemos todos unos requisitos estructurales, que básicamente estos requisitos estructurales lo que nos hablan es de que debemos ser una entidad legal, ¿cierto? Y competente para poder pues, dar soporte al programa de control de calidad externo. En cuanto a los requisitos de recursos, entonces básicamente esta parte de la norma nos habla del personal, pues debemos contar con el número y con un personal competente para poder dar trámite y gestión a todo el control de calidad y dar soporte a mis participantes. Debo contar con las instalaciones y las condiciones ambientales adecuadas, porque obviamente yo debo garantizar una homogeneidad y una estabilidad de mi material de control. Entonces, para eso debo contar con las instalaciones y las condiciones que me permitan yo garantizarle al participante que realmente estoy cumpliendo con ciertas características e instalaciones que controlen la homogeneidad del material. Y productos y servicios que se proporcionan de manera externa. Entonces, aquí en toda esta parte de que yo como proveedor del programa de ensayo de amplitud cuente con toda la logística de los productos y de los servicios que ofertamos, de los informes.
están los requisitos de proceso. Entonces, básicamente la norma nos habla de toda la parte de las contrataciones, las comunicaciones. Obviamente vamos a tener una comunicación con el participante, eh, un requisito contractual, todo el diseño y la planeación, que como les decía, aquí entra a complementar la 13.528. Recordemos que la 13.528 nos da toda de manera detallada los estadísticos, cómo asignar también el valor aceptado como verdadero, que va a ser el valor con el cual a mí me van a comparar. Acá en esta parte también pues los invitamos a ver los webinars, un ciclo de webinars que hicimos de la 13.528, donde explicábamos todo esto de cómo se asigna el valor aceptado como verdadero y cómo nosotros aplicamos esta normativa a nuestro programa de control de calidad. También se debe tener toda una política en cuanto a la producción y la distribución del material, es decir, yo debo garantizar que a los participantes pues les lleve el material en las condiciones adecuadas, la evaluación y reporte de resultados. Entonces, como les mostrábamos, todo el informe que se le da al participante después de hacer el respectivo reporte, todo un control de proceso y también un manejo de quejas y de reclamaciones, por si de pronto algún participante quiere hacer alguna apelación en cuanto a algún resultado que no está de acuerdo. Se debe también, como proveedor de ensayos de aptitud, perdón, tener toda esta documentación. Y el requisito de sistema, que recordemos que antes era el numeral 5 en la normativa 2010, ahora pasó a ser el numeral 8, requisitos de sistemas de gestión. Entonces, en toda esta parte, pues hablamos de la documentación del sistema de gestión, que se debe llevar a cabo todo un control de documentación del sistema de gestión, control de registros, acciones de mejora ante algún riesgo o de oportunidad, acciones correctivas, auditorías internas y revisiones por la dirección. Entonces, recordemos un poco la estructura de la norma 13.528. Como les decía, es lo que da todos los métodos estadísticos por los cuales yo voy a evaluar a mi participante, y que el participante tiene todo el derecho de saber qué método estadístico y cómo lo estoy evaluando. Entonces, básicamente acá la normativa tiene todo un alcance, unas referencias, unos términos y definiciones. Acá importante, todo el numeral 5 que nos habla de los lineamientos para los diseños estadísticos. eh, la determinación del valor asignado en su certidumbre. Recordemos, pues los invito a ver los webinars, pero recordemos que acá en esta parte, lo del valor asignado, que había diferentes fuentes o formas de escoger o asignar este valor, para la redundancia, que está por fuentes de comparación o por materiales de referencia certificados, o ya sea por laboratorios o por consenso. El numeral 8 que nos habla de la determinación de los criterios para la evaluación del desempeño. Entonces, los criterios con los cuales yo voy a evaluar para yo poder decirle a mi participante si es satisfactorio o no su desempeño. Entonces, están el Z-score, está la diferencia porcentual. Acá ya todo el cálculo estadístico, que es el numeral 9, nos habla ya en la norma específica y nos muestra todas las fórmulas a utilizar para hacer todo el cálculo de los datos que recolectamos durante todos estos programas de control de calidad. Y como les nombraba, pues, los reportes tienen todos unos métodos gráficos. Entonces, esta norma también nos da las pautas de cómo deben ser estos métodos gráficos. Entonces, que utilicemos histogramas o que utilicemos gráficos de dispersión, de Yodel, dependiendo pues también de mi tipo de programa de calidad. Recordemos, pues para este caso, nosotros WIC ofrecemos programas de QAP para laboratorio clínico, y también tenemos un programa de control de calidad externo para patología. Y el numeral 11, que nos habla todo de los diseños y análisis de los esquemas de ensayos de actitud. Acá también tienen en cuenta los controles, los programas de control de calidad externo, que son cualitativos. En el caso de WIC también tenemos un programa para el UAP de uroanálisis, que es de manera cualitativa. Pues ya entrando un poco a hablar de la norma y de los requisitos técnicos, como les nombraba, el numeral 6.2 que nos habla del personal. Entonces, en esta parte la norma nos dice que el proveedor de ensayos de actitud debe contar, ¿cierto?, con un personal directivo y técnico con la autoridad necesaria y los recursos para, pues, desempeñar las funciones. Entonces, ¿cómo esto lo aplicamos acá a nuestro programa de control de calidad ofrecido por WIC? Entonces, contamos con todo un organigrama y con un personal directivo que está a cargo de la doctora Aida Porras, y con unos especialistas que contribuyen y nos ayudan a, pues, a desempeñar todas las funciones, y que el programa y el programa de control de calidad se lleve a cabo de la mejor manera.
Entonces, en cuanto a diseño de los programas de ensayo de actitud, la norma también nos habla que pues debemos identificar y planificar, ¿cierto?, los procesos, asegurar que se lleven a cabo de acuerdo con los procedimientos. Entonces, en nuestro programa de QAP contamos con unos procedimientos y tenemos establecido todo un cronograma y un calendario de reportes, el cual también está de manera pública en la página de Quick, para que pues cualquier participante en cualquier momento lo pueda consultar, porque como les decía anteriormente, la norma es muy clara y que los participantes deben tener conocimiento de todo este tipo de, tanto de la planificación como de lo estadístico y de la manera en cual va a ser evaluado. La norma también nos habla de que el proveedor no debe subcontratar la planificación. Entonces, en nuestros informes, en la parte de términos generales, tenemos toda una política de subcontratación, que no tiene subcontratación. Y también debemos documentar un plan de inicio del programa de ensayo de actitud. Acá entonces, en cuanto al diseño como tal, que es el numeral 7.2, entonces la norma es muy estricta en cuanto a la homogeneidad y estabilidad del control. Entonces, nosotros como proveedores de programas de ensayo de actitud debemos establecer los criterios, ¿cierto?, de la homogeneidad y la estabilidad apropiados, y debemos documentar e implementar procedimientos para poder garantizarle al participante la estabilidad y la homogeneidad, porque esto es muy importante, que el control de calidad, donde se le va a afectar la homogeneidad o la estabilidad, pues esto nos va a afectar la recuperación y el valor que obtenga el laboratorio, y pues vamos a hacer una mala comparación, y pues no es lo que se quiere. La idea es realmente evaluar de manera certera el desempeño de mi laboratorio clínico. Entonces, acá en Quick contamos con todo un cuarto frío y para garantizar la temperatura del control de calidad, toda la cadena de frío. Hacemos todo un monitoreo de esto y llevamos toda una trazabilidad de todas estas temperaturas eh, para así cumplir con este requisito. Por otro lado, pues también en cuanto al diseño, la norma nos habla de que se debe tener todo un diseño estadístico de mi programa de ensayo de aptitud, una base del diseño, tener ciertas consideraciones tanto para la distribución estadística de los resultados, consideraciones, perdón, para las cantidades de, si tengo pequeños participantes o muchos participantes, y pues las directrices para seleccionar todo el formato en el cual yo le voy a dar el informe y la retroalimentación a mi participante. Acá recordemos que el diseño estadístico, de hecho, la norma 17.043 todo el tiempo nos remite a la 13.528 porque esta nos da de manera más específica los estadísticos del programa y las directrices que debemos de llevar a cabo. Acá también debemos seleccionar un método para el valor asignado y la determinación de la incertidumbre. Entonces, como les decía, esta parte está más específica en la 13.528, pero acá en esta parte, estas son una de las maneras que dice la norma 13.528 que se puede determinar el valor. Entonces está por formulación, por material de referencia certificado, también puede ser teniendo en cuenta los resultados de un laboratorio o teniendo en cuenta los resultados de mi consenso de laboratorios expertos o también por consenso de participantes. Acá la norma también nos habla del diseño estadístico y que se debe tener un enfoque para los diferentes criterios de evaluación. Entonces, los diferentes criterios de evaluación pueden ser por percepción de expertos o ya sea por experiencias de rondas previas a mi programa de ensayo de aptitud, o puede ser también mediante el uso de un modelo general o por el uso de desviaciones estándar o por repetibilidad. También otra manera, otro enfoque que nos dice la norma es que puede ser a partir de datos obtenidos de la misma ronda del ensayo de aptitud o ya sea también por seguimiento de acuerdos interlaboratorios. Y en cuanto al cálculo como tal de las estadísticas, entonces, como les decía, se pueden utilizar diferentes estadísticos como el puntaje Z o el Z-score, que de hecho en nuestro caso es uno de los estadísticos que utilizamos. Está el puntaje Z también o el puntaje Z'. De hecho, pues la norma es bastante específica en cuanto a fórmulas y a todos los estadísticos que podemos utilizar. En nuestro caso también utilizamos el estadístico de la diferencia porcentual, la desviación estándar, y también hacemos todo lo de las incertidumbres que les nombraba anteriormente, que fue uno de los ítems también que agregaron para la 2023. Entonces, bueno, acá pues como un pequeño ejemplo de cómo se ve el estadístico más utilizado, que de hecho es el Z-score,
porque en QAP, en ECAS también, en RICAS también utilizan ese estadístico. Entonces, acá es un ejemplo de cómo en el informe se le debe mostrar al participante muy detalladamente en la manera en la cual yo estoy evaluando para así poder entender y saber por qué tuvo ese desempeño o esa valoración. Entonces se le debe en el informe hacer todo un resumen de las fórmulas y explicarle al participante todos los estadísticos y cómo estoy haciendo yo todo este tratamiento de datos a nivel de estadístico. Bueno, acá en nuestro caso, en nuestro reporte de QAP, como les nombraba anteriormente, el estadístico que utilizamos, uno de los estadísticos que utilizamos es el Z-score. Entonces, la interpretación de estos puntajes Z, cómo la manejamos o los criterios son, si mi resultado arroja en menor a 2, de mi Z-score se considera aceptable. Si mi resultado se encuentra entre 2 y 3, entonces yo voy a considerarlo como un signo de advertencia o alarma. Y si mi resultado está mayor a 3, lo voy a considerar inaceptable. Entonces, acá tenemos un ejemplo para estos tres analitos. Vemos que acá se obtuvo, está en color rojo porque mi Z-score fue de 3.44, es decir, estoy superando mi Z-score establecido de 3, por lo tanto, pues va a ser inaceptable. Acá para esta creatinina yo tengo un Z-score de 1.38, es decir, es menor a 2, por lo cual se va a considerar aceptable o satisfactorio. Y para este analito de cloro, tengo un Z-score del 2.31, es decir, estoy entre 2 y 3, por lo tanto, ese analito está en señal de alarma. Entonces, bueno, básicamente esto era lo que les queríamos mostrar el día de hoy, de cómo nosotros con nuestro programa de QAP cumplimos con todos los lineamientos que nos dice la normativa 17.043 y la 13.528.